agradecimiento a la Asociación Peruana de Consultoría por la invitación, a la doctora Leverato, al ingeniero Tapia, por la consideración. Y bueno, es loable que todavía muchos de ustedes estén acá después de una jornada bastante larga de interesantes ponencias que nos han resumido brevemente sobre la actuación de la Junta de Resolución de Disputas, de los retos que viene teniendo la labor de la JRD, ¿no? De las estadísticas que nos ha presentado el ingeniero Hernández, de los retos de la labor consultiva del ingeniero Solís, ¿no? De la importancia que amerita implementar este mecanismo de solución de controversias, no solamente para la ejecución de obras, sino también para los contratos de consultoría, la exposición del ingeniero Tapia, y de muchos otros que seguramente en este momento no recuerdo, pero todos ellos importantes. Entonces, de esto quiero resaltar algunos apuntes que he realizado de las últimas ponencias. El ingeniero Cruzado nos ha hablado de 3 aspectos importantes, muchas gracias, sobre los cuales ha visto o ha tomado anotación y ha expuesto sus aportes sobre la transgresión de las entidades y de los contratistas al mecanismo de solución este mecanismo de solución de controversias. Y no quiero hacer un resumen, sino más bien comentar brevemente, ¿no? De esto se ha visto entonces que lo principal es la implementación de la Junta de Resolución de Disputas. Y voy a comenzar, datos exactos no me acuerdo exactamente, pero sí de la literatura que he podido ver, estamos como país en un atraso considerable respecto a la infraestructura. Tenemos una brecha de infraestructura aproximadamente de 45 años. Quiere decir que estamos atrasados 45 años de lo que deberíamos estar. Entonces, el reto de la JRD realmente debería ser un reto del gobierno para que no se tengan estas 1.746 obras paralizadas que nos ha reportado la Contraloría General en marzo de este año. Que dicho sea paso, se ha reducido. El año pasado teníamos más de 2.300 en agosto, más de 2.300 obras. Algo se debe haber hecho para tener menor cantidad, y de repente parte de esto también es la labor de la Junta de Resolución de Disputas. De esta estadística de la Contraloría General nos dan pues 10 motivos, 10 causas por las cuales encontramos estas obras paralizadas. Pero estas, dentro de las 10, se pueden resumir, creo yo, en 2 principales, ¿no? Una de ellas que es las deficiencias que se tiene del expediente técnico, y la otra va a aparecer más causales para adicionales de obra, y la otra es por hechos imprevisibles, ¿no? Posteriores a la solución del contrato. Y tomando y comentando solo la primera, y acá traigo a colación lo señalado por el ingeniero Tapia. Tener un porcentaje de contratos de consultoría del 0.6 a 1% es bastante reducido respecto a lo que tienen otros países, como ya nos había mostrado en una exposición, ¿no? Que están sobre el 10 y sobre el 20%. Y esta es, creo yo, la principal causa que genera estas obras paralizadas, y esto no solamente lo puedo comentar, sino que lo vivo como adjudicador, porque si bien es cierto, decía el ingeniero Hernández, 72% de las solicitudes que se hacen de controversias, ¿no? Solicitudes de controversias, se deben a ampliaciones de plazo, paralización, suspensión de obra, por paralización, suspensión de obra, ¿no? Y estas ampliaciones de plazo derivan precisamente de las deficiencias del expediente técnico, porque el expediente técnico no se puso suficiente cantidad de recursos para poder hacer un expediente técnico que realmente amerita la cantidad de estudios y la cantidad de profesionales que deberían tenerse, y el tiempo también. Entonces, como gobierno, ¿no? Como Estado, se toma bastante tiempo en programar en el proceso de contratación, pero en la ejecución se reducen los tiempos. Entonces también hay que disponerle de recursos y hay que disponerle también de tiempo. Creo yo, entonces, regresando a la Junta de Resolución de Disputas, es una labor
importantísima la que tienen no solo los adjudicadores, sino también los usuarios, esto es, los funcionarios públicos, los servidores públicos de las entidades y los profesionales de las empresas, ¿no? De conocer, de capacitarse en la Junta de Resolución de Disputas, en este mecanismo. Y tal es el caso que ha resultado de gran eficiencia este mecanismo, que el nuevo proyecto de ley está considerando que se implementen también para los bienes, para la adquisición de bienes y para los contratos de servicio. Dentro de estos, pues los contratos de consultoría de obra. Obviamente, no serán en todos aquellos contratos de bienes, porque no será lo mismo comprar, sin desmerecer, por ejemplo, comprar algodón o comprar papel, ¿no? Que tienen una contratación distinta, ¿no? A comprar, por ejemplo, material militar, ¿no? Equipamiento militar, ¿no? O equipamiento de salud, que tienen características específicas importantes. No será lo mismo contratar un servicio de limpieza que contratar, pues, un servicio, como es el caso, por ejemplo, de los servicios de conservación de carreteras, que son mucho más complejos. Entonces, si bien es cierto, la ley está considerando se implementen la JRD en estos tipos de contratos, ¿no? De adquisiciones, será el reglamento que desarrollará de qué manera se hará esta implementación. Entonces, otro aspecto importante también que tiene como reto la Junta de Resolución de Disputas, comentaban, es la labor consultiva. Qué poco uso se está haciendo de la función consultiva de la Junta de Resolución de Disputas. Y ya lo han comentado de manera extendida, ¿no? Sin embargo, creo yo que como parte de esto es importante, ¿no? Además de lo que habían señalado, de ver una forma de pago distinta a la que se tiene posiblemente, no solamente de un pago fijo, sino un pago variable, ¿no? Esto es un monto fijo por las labores que tiene la Junta de Resolución de Disputas y un monto variable si es que se solicita una decisión. Pero a esto creo que también habría que agregarle, por ejemplo, la posibilidad de que la JR se pueda recurrir a una consulta por parte de la Junta de Resolución de Disputas, no solo de manera conjunta, las partes, porque siempre hay una parte que puede pensar que tiene, se va a ver, digamos, en desventaja ante una respuesta, ante una solución de una consulta, ¿no? Y para eso entonces, agotada esta posibilidad de ir a realizar una consulta a la JRD, ¿no? Que se tenga la parte interesada la posibilidad de que pueda hacer la consulta, ¿no? Por ella sola, para que no se pierda entonces este mecanismo y tener mejor uso. Además de esto, creo yo, hay que cambiar la perspectiva, el paradigma de la ley, como comentaban, que es bastante procedimental, genera muchos conflictos y particularmente el sector construcción, no solamente en el país, sino a nivel mundial, es un sector de bastante conflicto, de bastante controversia. Entonces, hay que cambiar ese paradigma y creo que acá es importante de establecer o gestionar una norma de contratación, una ley de contratación que vea la gestión por resultados y no solamente el cumplimiento procedimental, ¿no? De esta manera, que los funcionarios y servidores públicos tengan mayores elementos, mayores herramientas para poder decidir de una forma más adecuada y sin mayor temor a posteriores responsabilidades. Otro aspecto importante es la de dotar la confianza suficiente a la Junta de Resolución de Disputas. Comentaba el doctor Bayona que las partes deben tener el compromiso suficiente para acudir a ellas para que ésta pueda dar los mejores resultados. A esto le agregaría que las partes den la mayor confianza a un compromiso, como hacía la similitud del doctor Bayona, ¿no? A un matrimonio, hay que darle nuestro mayor compromiso y hay que darle también nuestra confianza. Si las partes no tienen confianza en la Junta de Resolución de Disputas, posiblemente va a tratar de boicotear su actuación cuando sientan que ésta no le da la razón en una decisión, ¿no? Y no se trata de que la JRD dé la razón a una u otra parte, sino que actúe de acuerdo a la normativa y en beneficio de la obra, procurando que ésta continúe y se llegue a buen puerto, ¿no? A buen término.
Otro aspecto importante también que quería señalar es no poner cargas a la Junta de Resolución de Disputas. Y lo dice la normativa. Sin embargo, he podido apreciar que algunas de las partes imponen más cargas a la Junta de Resolución de Disputas. De repente, ante una decisión que no les es favorable o que sienten que no está de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de proceder, interponen solicitudes de interpretación, solicitudes de corrección. Y como dice la normativa, como todos ustedes seguramente saben, la solicitud de interpretación, ¿no?, de aclaración, no sirve para cuestionar la Junta de Resolución de Disputas. Y realmente, interponer estas solicitudes de aclaración cuando la Junta no va a cambiar su decisión, porque no es posible que cambie el fondo de su decisión en esta aclaración o corrección, es imponer una carga cuando más bien debería estar dedicada a resolver las otras controversias que tiene o a absolver consultas, ¿no? Y eso sería lo importante. Y otro aspecto importante también como reto de la Junta de Resolución de Disputas es que ésta actúe, se desenvuelva y resuelva de acuerdo a lo que le piden las partes. Y lo digo porque en ponencias, en charlas, en clases, he podido ver y comentan algunos profesionales que a veces la Junta de Resolución de Disputas resuelve de manera distinta a lo que se le pidió. De repente, queriendo, en afán del beneficio de continuidad de la ejecución de la obra, ¿no?, sale un poco el petitorio, sale un poco la pretensión, ¿no?, y se pronuncia de manera extrapetita. O como algunas personas de repente lo ven, dicen, la JRD debió haber dado la solución adecuada. Y no solamente pronunciarse sobre lo que le pedían, pero para esto creo que hay que conocer un poco más el mecanismo. La JRD no es útil para dar las soluciones que no se han establecido en el expediente técnico. Se pronuncia sobre el petitorio, sobre la pretensión. Finalmente, comentar la exposición del ingeniero, la brillante exposición del ingeniero Cabrera, y me queda de todo lo expuesto una idea importante. No se exige para los adjudicadores, ¿no?, para la JRD y para los usuarios, para los funcionarios, los profesionales que se dedican en las entidades, trabajan en las entidades y en las empresas contratistas, que sean expertos en BIM, que sean expertos en modelamiento. Lo que se nos pide de la exposición es que conozcamos de qué se trata el BIM, ¿no? Y a esto traigo a colación, antes de la pandemia del COVID, todo lo hacíamos con papel. Después de esto, por lo menos en la JRD donde yo participo o he participado, el único papel que he visto en mi mesa es el contrato tripartito y el acta de inicio de funciones que he firmado. Los demás documentos, todos los he visto en la computadora, todos los he visto en la pantalla. Y si bien es cierto, esto no es el BIM, pero esto es un inicio, y lo que nos decía el ingeniero Cabrera es que el BIM es una gestión documentaria, es una organización de la información. Entonces, que nos exige y nos pide establecer estándares, ¿no?, nomenclaturas, de tal manera que todos podamos usarla. Y para eso no es necesario ser expertos en modelamiento, sino conocer de qué manera vamos a darle el mejor uso. Nada, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi agradecimiento especial a la Asociación Peruana de Consultoría por invitarme a formar parte de este evento, al ingeniero Elías Tapia especialmente. Lo bueno de ser la última participante de este evento es comentar realmente de lo mejor que ha tenido el Congreso, y me he permitido recoger algunas frases. Uno, no debemos ver quién generó el problema, sino resolverlo a tiempo. Y al respecto, en la experiencia que tengo en temas de administración de contratos,
si hubiésemos contado en esa oportunidad, y hablo por aplicación regulatoria en el tiempo, es decir, en el tiempo en el que se vieron estos contratos, no estaba vigente la opción de la Junta de Resolución de Disputas, se hubieran podido manejar, administrar y recibir obras de gran envergadura sin problema, no sé si sin problemas, pero a tiempo. Y lo importante de las obras públicas es que puedan prestar el servicio, que la población pueda disfrutar de ellas. Muchas veces los funcionarios, y me sumo incluso a esa categoría porque he sido funcionaria pública durante buena parte de mi carrera, nos hemos visto encorsetados a la toma de decisiones que de repente no eran las mejores o las más eficientes para el proyecto en atención a distintos pronunciamientos o criterios preestablecidos por la Contraloría General de la República. O porque no se había visto como opción la opción B, sino estaba establecida solo la opción A cuando la B era más corta, eficiente, económica, y el funcionario no se siente libre de tomar esa ruta. Y por eso, por ejemplo, definir dónde quedan los botaderos de una obra, modificar una cantera, y decisiones que no debieran tener mayor implicancia, realmente a la hora de administrar un contrato sí la tienen, y todo ello puede ser manejado de manera mucho más eficiente a través del mecanismo de Junta de Resolución de Disputas. Entonces, si bien es cierto, el mecanismo nos está ayudando, a la fecha una de las entidades grandes de la ciudad tiene, como ejemplo, 12 contratos con el mecanismo de junta, vemos cómo estos 12 contratos se mueven y avanzan de una manera óptima a comparación de los contratos, voy a decir, otros 12 que fueron firmados el año anterior, en los que por temas regulatorios no aplicaba la Junta de Resolución de Disputas. Habiendo hecho las consultas respectivas a Contraloría y a OCE, nos dijeron no puedes incorporar la Junta a estos contratos y los arbitrajes están increciendo. Entonces, sí vemos en la cancha la diferencia entre cómo avanza una obra con JRD a una sin ella. Entonces, es muy importante rescatar que el mecanismo funciona. Ahora, como todo en la vida, no es perfecto, pero es perfectible, podemos mejorarlo y debemos nosotros los usuarios hacer esos ajustes para que cada vez el mecanismo nos sirva más, tanto al funcionario público, al contratista y bueno, a todos los que están involucrados en el proyecto. Es bueno que recordemos que no solamente se trata de ajustar los fees o las tarifas de decisión a consulta, también vayamos al fondo. Los funcionarios no sienten solidez cuando reciben una recomendación o el resultado de una consulta, ya que no es vinculante. Y como no es vinculante, saben, porque pasa, que control interno, Contraloría, va a voltear y, si bien es cierto, puedes apoyarte en la decisión, en la consulta que te ha dado, en la absolución de la consulta que te ha dado la JRD, igual cuestionan tu ejercicio como funcionario. Y eso es algo que el mercado tiene que saber, porque si no, vamos a seguir comentando de que no se utiliza el mecanismo de prevención, sino que siempre vamos a buscar la solución al conflicto. Y es ello. El funcionario, y me lo acaban de volver a comentar dos abogadas de uno de mis equipos legales previos, que el funcionario no se siente suficientemente protegido con la absolución de la consulta. Y eso es algo que de manera sistemática tenemos que corregir y mejorar. Y va a depender de todos nosotros elaborar iniciativas legislativas para que el mecanismo sea corregido, reforzado y funcione. Y así tener obras entregadas y puestas en funcionamiento pronto. Realmente hay muchos temas, pero otro que me pareció fundamental es rescatar que no debemos utilizar a la JRD ni pensarla como pensábamos el arbitraje.
muchos de nosotros hemos formado parte del mercado arbitral, sea en defensa, o porque han estado en el lado del contratista, o los abogados de una parte u otra. Cuando se soluciona una controversia a través de un laudo, las partes se enfrentan. Las partes quieren acreditar su posición. En el caso de la JRD, no debemos estar pensando, como comentaba el ingeniero Cruzado, no puedo esperar a resolver una excepción para luego ver el problema de fondo. No, lo que tenemos que ver es que tanto la entidad contratante como el ejecutor son socios, trabajan de manera colaborativa y no se ven uno al otro como contrapartes, sino debieran trabajar juntos de manera integrada para sacar adelante la obra y que se reciba. Luego veremos el tema de los costos, la liquidación y esos aspectos, porque de hecho tampoco debemos también cuidar que los proyectos no se encarezcan, no se sobreencarezcan. Pero no podemos estar concibiendo a la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo gemelo al arbitraje. Y lo digo yo que he formado parte de defensas arbitrales en, de repente, 300 arbitrajes. Las dinámicas son distintas y las metodologías son distintas. Y está en cada uno de los adjudicadores hacer sentir esa tranquilidad, esa confianza, esa mano amiga, vamos a decirle, esa mano de colaboración a ambas partes para lograr el fin común. Entonces, desde la perspectiva del mecanismo, debemos evitar el tomarlo como yo soy una parte y él es otra parte. Y no estamos enfrentados, estamos colaborando para llegar al mejor de los puertos, por así decirlo. Otro tema importante, lo leí hace poco en una red de uno de los asistentes, el diagnóstico adecuado. Esconder los problemas es lo peor. Entonces, si sabemos que hay hechos sobrevinientes posteriores a la aprobación del expediente técnico, porque lo sabemos, las ciudades se mueven, los pueblos se mueven, hay interferencias de distintas de gas, de electricidad, de postes, o poblaciones que van ejecutando obras propias. Si sabemos que hay hechos sobrevinientes posteriores a la aprobación del expediente técnico, no los escondamos. Tomemos la decisión de gestión oportuna de o modificar el expediente técnico o permitir que la Junta nos lleve de la mano y que se ajuste lo que corresponda ajustarse para conseguir el fin, que es que se reciba la obra y preste el servicio que debe prestar. Gracias.